Pasas junto a una pared y no imaginas que dentro hay restos humanos. Un camino que lleva al mar y desaparece. Abres un libro y en la encuadernación hay cabello real. Pirámides dentro de una persona. Esta no es la historia que cuentan en la escuela. Esta es una historia que preferimos no conocer. Pero está bajo nuestros pies y nos afecta. Hola amigo, estás en el canal Kirtop. La fosa de los descabezados. En Eslovaquia, los arqueólogos desenterraron una tumba de más de 7000 años de antigüedad, casi 40 cuerpos, y todos, excepto uno, no tienen cráneos. Los cuerpos están acomodados cuidadosamente. No hay rastros de violencia ni de caos. Todo es demasiado tranquilo, como si alguien supiera lo que hacía, y lo hacía siguiendo un patrón. La cabeza solo se conservó en un niño. Nadie entiende por qué. Tal vez lo perdonaron o tal vez lo dejaron como señal. Hay teorías de que fue un ritual o una ejecución, o tal vez fue un intento de borrar a la persona de tal manera que no quedara ni siquiera su apariencia. Huesos en la pared. Al principio pensé que era falso, pero en serio, ¿quién en estos tiempos encontraría huesos en su propia pared? Pero la historia es real. Inglaterra. Una mujer está haciendo remodelaciones en su casa. Abre la pared y ahí, entre el yeso viejo y los ladrillos, hay huesos humanos reales. Un cráneo, vértebras. La policía llega y lo confirma. Son realmente restos humanos, de verdad, aproximadamente del siglo XIX. Pero la edad exacta aún no se ha determinado. Y aquí es donde empieza a sentirse incómodo, porque te das cuenta. Entre la vida cotidiana y la muerte, literalmente solo hay una capa de papel tapiz. Todo lo que estamos acostumbrados a considerar como pasado ya no está en algún lugar bajo tierra. Está cerca, dentro de la casa. No sé cómo esos huesos terminaron en la pared. Tal vez fue un crimen. Tal vez un viejo ritual olvidado. Pero el hecho permanece. En una casa real, donde alguien dormía, comía y vivía, detrás de la pared yacían los restos de una persona. Y acá. Un niño con un candado en el pie. Polonia, pueblo de Peñ. Siglo XVII. Los arqueólogos investigan un cementerio abandonado y encuentran un esqueleto infantil. Edad aproximada de 5 a 7 años. El cuerpo está boca abajo. En el pie hay un candado grande y pesado. Viejo, de hierro, no enterraban así a todos, solo a quienes temían. ¿De verdad en la antigüedad la gente podía temerle a un niño? En las creencias populares se pensaba que un cuerpo volteado no podría levantarse, y el candado era una especie de sello mágico, para que el alma no se fuera, no regresara y no hiciera daño. Cerca hay otro entierro famoso con una bruja muerta, una mujer a la que le pusieron una hoz en el cuello, para que al intentar levantarse ella misma se decapitara. Este niño probablemente es de la misma tradición. Una tumba que nadie buscaba. En Saqqara, justo al lado de la pirámide de Userkov, encontraron una pequeña tumba. Estaba apretada entre otras construcciones, sin pinturas, sin bajorrelieves, solo un sarcófago de piedra caliza, unos cuantos vasos y una tablilla con un nombre. Según la inscripción, es hijo de un faraón, pero todo lo demás dice lo contrario. La tumba no destaca, no se ve desde afuera, e incluso los trabajadores que han estado excavando aquí durante décadas no habían oído nada sobre él. Da la impresión de que no solo lo enterraron, sino que lo borraron, como si algo no hubiera salido según lo planeado, como si hubiera muerto en el momento equivocado, por las razones equivocadas, o no fuera quien debía ser. No hay rastros evidentes, pero la propia falta de atención ya es una pista. Y esos hallazgos se recuerdan no por quién está enterrado en ellos, sino por el hecho de que intentaron darles la espalda. Un libro con cabello humano. Cuando escuchas la frase libro hecho de cabello humano, lo primero que te viene a la mente es ficción, algo de una película de terror barata, pero luego ves la foto y dejas de sorprenderte. Estos libros realmente existen. Francia, siglo XV. Monasterios medievales donde encuadernaban manuscritos en cuadernillos, cosidos con algo que al principio parece piel, y luego te das cuenta, es cabello. Reales, largos, rubios, humanos. Durante mucho tiempo, los científicos no podían explicar para qué se hacía esto. Solo recientemente han surgido hipótesis más o menos claras. Resultó que el cabello no llegó ahí por accidente. Lo cosían a propósito. Como material, como símbolo. Es posible que fueran relicarios, objetos personales. Alguien dejaba un mechón en el libro en memoria de un difunto. O al revés, como voto, como parte de la penitencia. Y tal vez como un elemento de protección. El cabello se consideraba portador del alma. En un caso se trataba de un libro de oraciones, donde entre las páginas no había solo un mechón, sino toda una capa de cabello, denso, cosido junto con el texto. Y para alguien, ese libro podía ser el único vínculo con una persona fallecida, o consigo mismo. Ahora imagina que estás en la biblioteca, tomas un tomo antiguo y está vivo, no en sentido figurado de verdad, cuando el conocimiento y la memoria están unidos no por tinta, sino por una persona.
Las huellas sangrientas de los castillos de Kioto. En los castillos japoneses del siglo XVI hay un detalle extraño que los turistas rara vez notan. En algunos pisos de madera hay manchas oscuras. No son pintura ni dibujos, son verdaderas huellas de cuerpos humanos, que quedaron después de los suicidios de los samuráis, y todavía se pueden ver. Por ejemplo, estas marcas quedaron en el castillo Fushimi, cerca de Kioto. En el año 1600, durante uno de los asedios, varias decenas de samuráis se suicidaron para no ser capturados. La sangre se impregnó en la madera, y luego los paneles en los que quedaron sus siluetas fueron retirados y trasladados a otros templos, como muestra de respeto a los caídos. Ahora esto se llama Yurei Ita, tablas malditas. Pero formalmente no hay ningún misticismo, solo memoria, literalmente absorbida por el piso. En las fotografías se puede ver cómo las siluetas de los cuerpos quedaron marcadas en el suelo. Los contornos de las manos, la cabeza, las caderas, como si las personas se hubieran acostado y desaparecido, dejando solo su sombra detrás. El pequeño guardián de los mineros. Hasta finales del siglo XX, los mineros no bajaban a la mina solos. Junto con ellos, en la jaula o sobre el hombro, iba un canario. No como talismán, sino como señal. El ave sentía el gas peligroso antes que el hombre. Cuando dejaba de cantar, empezaba a agitarse o perdía el conocimiento. Eso significaba que había que subir de inmediato. A veces las personas no tenían otra advertencia. En Gran Bretaña, estas aves se usaron oficialmente hasta 1986. En otros países, por más tiempo. Era una forma simple pero confiable de sobrevivir, y en la cultura minera quedó profundamente arraigada. Una pequeña criatura viva que es la primera en quedarse en silencio, y así salva a los demás. Bolsa de tiranosaurio. Científicos británicos, junto con diseñadores, crearon un material que imita la piel de un tiranosaurio. No es solo una textura parecida a la de un reptil. Se esforzaron por recrear exactamente la estructura que pudieron haber tenido los dinosaurios hace 66 millones de años. La base fueron las huellas fosilizadas de las escamas, que se conservaron en las huellas fósiles. Estudiaron el microrrelieve, la densidad y la disposición de las celdas. Luego aplicaron los datos a un modelo en 3 dimensiones, agregaron la coloración reconstruida y prepararon muestras del material. Todo esto se hizo en el marco de una exposición dedicada a las especies extintas. Pero el tema rápidamente fue más allá del ámbito científico. Una de las marcas británicas presentó un concepto, una bolsa hecha de cuero sintético de T-Rex. Por supuesto, no se vendió, pero la idea en sí causó un gran revuelo. Esto, en esencia, es un intento no solo de mostrar al dinosaurio, sino de hacerlo tangible. Convertir a un depredador extinto en un objeto que se puede sostener en las manos. Nadie planea coser usando restos reales, pero la idea en sí es inesperada. Un tesoro durante un paseo. En Gran Bretaña, un hombre salió a pasear con un detector de metales. Solo quería revisar un campo donde antes ya habían encontrado algo romano. Esperaba encontrar, como mucho, algunos fragmentos, pero en vez de eso, encontró uno de los mayores tesoros de monedas de los últimos años. Casi 1500 monedas de bronce de la época de la Britania romana, entre los siglos III y IV de nuestra era. En muchas de ellas hay retratos de emperadores, inscripciones y símbolos. El estado es sorprendentemente bueno. Casi todas están limpias, no están quemadas ni muestran señales de deterioro. Estaban en la tierra como si las hubieran puesto ahí ayer. Lo interesante es que no había ninguna construcción cerca, ni rastros de un entierro. Las monedas estaban simplemente en la tierra, como si alguien las hubiera dejado ahí para después y nunca regresó. El hombre hizo lo correcto, informó sobre el hallazgo y llamó a los arqueólogos. El tesoro fue documentado y entregado al museo. Él recibió una recompensa. Pero lo principal aquí no es el dinero. Lo importante es lo delgada que es la línea entre la vida cotidiana y la historia. A veces basta con simplemente caminar por un campo para sacar de la tierra algo que estuvo en silencio durante siglos. Gladiador y león. En Gran Bretaña, en el sitio de un antiguo asentamiento romano, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano con lesiones inusuales. Un hombre de aproximadamente 20 a 25 años, y la causa de la muerte son marcas de mordidas que no dejan dudas. Fue destrozado por un gran depredador, y lo más probable es que haya sido un león. Las heridas eran características: perforaciones profundas de colmillos en los muslos, desgarros en los tejidos blandos, marcas de garras. Esto no fue una cacería ni un ataque en la naturaleza. Según todos los datos, la persona murió en la arena. Era un gladiador, y lo soltaron contra un animal contra el que no tenía ninguna oportunidad. Hallazgos así son raros. Normalmente, de un gladiador solo quedan fragmentos de información: inscripciones, relatos, imágenes. Y aquí está la persona misma, sus huesos, su última pelea. Todo lo que se pudo reconstruir, se reconstruyó. Estatura, edad, probable nacionalidad. Pero el nombre es desconocido. No hay placa ni señal. Solo el cuerpo que habla por sí mismo.
Este lugar fue descubierto 2 veces. En el sur de Chipre, los arqueólogos descubrieron los restos de un antiguo santuario, un edificio pequeño, cimientos de piedra, rastros de actividad ritual. Y al parecer, nada fuera de lo común. Se encuentran muchos lugares así, pero esta vez había un detalle. Este santuario ya había sido encontrado hace muchos años y luego fue olvidado de nuevo. La documentación sobre él se perdió, no apareció en el mapa de sitios activos, no había vigilancia, no había letreros, no había excavaciones, y ahora lo redescubrieron. Y empezaron de nuevo, empezaron a estudiarlo. Dentro hay un altar, restos de ofrendas quemadas, fragmentos de estatuillas. Todo indica un culto local. Probablemente era la adoración a una diosa de la fertilidad o a un espíritu local. Nada grandioso. Pero todo está dispuesto de manera muy precisa y sobria. Se nota que el lugar era importante. Un niño enterrado como un jefe. En una cueva en Tailandia, los arqueólogos encontraron una tumba que tiene casi 30.000 años. La edad de los restos es de aproximadamente 4 años. A primera vista, no es nada raro, se encuentran entierros de niños, pero precisamente esto causó muchas preguntas. El cuerpo del niño fue colocado en una cavidad, tallada directamente en la roca, cuidadosamente como si fuera una cuna. El rostro y la caja torácica estaban cubiertos de ocre rojo, un pigmento que en muchas culturas antiguas se asociaba con la sangre, el nacimiento y la transición entre mundos. Había objetos cerca, pinceles de piedra, conchas, adornos. No es solo un conjunto al azar. Este es un ajuar funerario que se encuentra con mayor frecuencia en las tumbas de jefes, chamanes o personas con un estatus especial. Y definitivamente no en el entierro de un niño. Los científicos no encontraron en la cueva rastros de un entierro masivo ni de un asentamiento. Solo una tumba, un niño y todo un ritual reunido a su alrededor. Esto hizo que se preguntaran quién era él. ¿Por qué lo enterraron de esa manera? Existe una versión que dice que esto fue una manifestación de una temprana tradición religiosa. O tal vez era una señal de que los niños en esa sociedad no eran vistos como débiles e indefensos, sino como portadores de algo importante. Pero también hay otra idea. Quizás era el único niño en el grupo, o tal vez murió de una manera especial, mientras dormía en un ritual durante una ceremonia. Y entonces su muerte cobró importancia. No porque fuera un líder, sino porque se convirtió en un símbolo. En cualquier caso, este cementerio no es solo arqueología. Es uno de los recordatorios más antiguos de que la muerte, incluso la más temprana, podía ser motivo de un ritual. Y un ritual complejo, pensado, con detalles que han perdurado hasta hoy. ¿La sacerdotisa de Perú? Arqueólogos en Perú encontraron el entierro de una mujer de hace más de 1000 años. Ella yacía en la tumba rodeada de objetos importantes. Vasijas, adornos, fragmentos de telas. Estos objetos son testimonio de su alto estatus. Lo más probable es que fuera una sacerdotisa. El entierro fue realizado con mucha atención a los detalles. Su cuerpo fue cuidadosamente colocado y a su alrededor había objetos relacionados con rituales o adoración. Estos ayudaban a preservar su memoria y estatus, incluso después de la muerte. Esto no es solo una tumba, es un símbolo de respeto y reverencia. Lo interesante es que, a pesar de su antigüedad, este hallazgo está bastante bien conservado. La tela, las joyas, incluso los huesos, todo está en buen estado. La arena y la sequedad ayudaron a preservar detalles que normalmente desaparecen con los siglos. 100 años bajo tierra. En Chequia, los arqueólogos descubrieron un tesoro inusual que resultó no ser antiguo, sino bastante reciente. Tiene solo unos 100 años. En una de las aldeas se encontró un tesoro de oro escondido a principios del siglo XX. Entre las monedas y joyas hay objetos que claramente no pertenecen a la Edad Media, sino a una época más reciente. El tesoro fue encontrado en un edificio antiguo que alguna vez perteneció a una familia dedicada al comercio. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, su negocio colapsó y al parecer el dinero fue escondido para sobrellevar tiempos difíciles, pero nunca regresaron, dejando su tesoro en un lugar inaccesible. Al parecer, parte del oro fue reunida de varias fuentes. Monedas de diferentes países, joyas, medallas raras. Este tesoro es interesante no solo por su valor, sino también por la historia que hay detrás de él. Nos recuerda cómo las personas tratan de proteger sus bienes cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Muchos de estos objetos ahora están exhibidos en museos, y el tesoro se ha convertido en un símbolo de esperanzas y destinos perdidos. ¿Por qué este camino fue inundado? En la costa de Israel, los arqueólogos encontraron un camino inusual que fue inundado hace muchos años. Esta sección, que fue investigada recientemente, era parte de una antigua ruta comercial que se utilizaba desde la antigüedad. El camino pasaba por varias localidades y conducía al puerto, pero por alguna razón fue inundado. El misterio de este hallazgo radica en que su revestimiento se conservó mucho mejor de lo que se podría esperar de objetos con varios miles de años de antigüedad. Las losas de piedra que se usaron para el empedrado casi no sufrieron daños.
lo que hace que los científicos reflexionen sobre la tecnología utilizada en su construcción. Sin embargo, el misterio que desconcierta es que nadie sabe con certeza por qué la carretera fue inundada. Algunos suponen que fue resultado de un terremoto, otros creen que el agua pudo haber llegado por un cambio en el clima o en el mar. Todo esto sigue siendo una pregunta abierta y las investigaciones continúan. Estados que no existen. Algunos países no tienen ejército, no tienen reconocimiento, ni siquiera tienen fronteras claras, pero tienen una bandera, tienen un himno. Y hay personas que llaman a esto su patria. El llamado Estado autoproclamado surge en todo el mundo, sin negociaciones, sin consentimiento. Simplemente alguien un día declara la independencia y lo considera un hecho. En 1977, un estadounidense llamado Kevin Voss declaró que su terreno en Nevada ahora era la República de Molosia. Él emitió sus propios pasaportes, creó un escudo, inventó leyes y se declaró presidente. Ningún país lo reconoció, pero Molosia sigue existiendo hasta hoy. Tiene un sitio web, una bandera e incluso imprimen su propia moneda. Una historia similar ocurrió con Sealand del Norte. Este país se encuentra en una antigua plataforma marina en el Mar del Norte. La ocuparon, izaron una bandera y la declararon un estado. Legalmente es solo una estructura metálica, pero tiene un príncipe y un sitio web. Otros ejemplos suenan aún más extraños. En algún lugar se proclama una república desde un solo departamento, en otro un microimperio de 2 tiendas de campaña en el desierto, y en otro un estado fundado por niños que, inesperadamente, existió durante varios años. Parte de estos proyectos son una broma, parte es un intento serio de hacerse notar en un mundo donde no todos tienen voz, y casi siempre es una forma de protesta. Contra las fronteras, contra la historia, contra las decisiones ajenas. Señales de otro planeta. El telescopio James Webb detectó en la atmósfera del exoplaneta K 1218b indicios de sustancias que en la Tierra solo son producidas por organismos vivos. Se trata principalmente de dimetilsulfuro. Este compuesto es liberado al aire por algas marinas y microorganismos. El planeta se encuentra a 124 años luz de nosotros, en la zona habitable. Tiene una atmósfera con metano y dióxido de carbono, lo que significa que pueden existir nubes de agua y agua líquida allí. Todo esto convierte a K 1218b en el primer candidato realmente confirmado como un planeta potencialmente habitable fuera del sistema solar. Los científicos afirman que esto aún no es el descubrimiento de vida, sino solo una fuerte huella química que podría indicar su presencia. La siguiente etapa consiste en observaciones adicionales para confirmar o refutar la hipótesis, pero el hecho en sí es revolucionario, porque por primera vez recibimos una señal que realmente parece de origen biológico, y vino desde las profundidades del espacio. No es de la ciencia ficción, no es una suposición, sino de una atmósfera concreta que estamos viendo en tiempo real. Escaneo completo del Titanic. Por primera vez en la historia se realizó un escaneo digital 3D completo del Titanic. Cientos de miles de imágenes se reunieron en un modelo que permite observar cada centímetro del transatlántico hundido. El escaneo mostró muchos detalles que antes no estaban disponibles. Las cubiertas están destruidas. Hay objetos personales y elementos individuales de la estructura. Los especialistas estudiaron con especial atención la popa, los ojos de buey y el lugar donde se partió el casco. Descubrieron, por ejemplo, que uno de los ojos de buey coincidía exactamente con los relatos de los testigos que describieron el momento de la colisión con el iceberg. Además, el modelo confirmó algo importante. Hasta el último momento, la sala de máquinas siguió suministrando electricidad. Esto permitió mantener la iluminación por más tiempo y darles a los pasajeros más tiempo para evacuar. Eso coincide exactamente con los relatos de que las luces del barco permanecieron encendidas hasta el final. El escaneo no solo proporciona una imagen, es una herramienta que permite estudiar el Titanic como si no estuviera en el fondo del mar, sino en tierra firme. Y hay algo especialmente extraño en eso, ver con tanta claridad algo que se ha perdido. La gente recogía huesos. En Siberia, cerca de uno de los antiguos asentamientos, los arqueólogos encontraron durante décadas una acumulación de huesos de mamut. Al principio se pensó que era un cementerio natural. Se decía que los animales morían cerca de los cuerpos de agua y que sus restos, con el tiempo, se acumulaban en un solo lugar. Pero cuando los científicos empezaron a estudiar detenidamente cómo estaban dispuestos los huesos, todo cambió. Los huesos no estaban tirados al azar. Estaban reunidos, reorganizados y compactados en capas. Algunos claramente habían sido quemados. Muchos tenían marcas de herramientas, cortes y fracturas. Todo esto indicaba una cosa: no era una muerte natural, era una huella del trabajo humano. Surgió una nueva versión. Las personas del Paleolítico tardío no solo cazaban, reunían huesos de mamut en un solo lugar como si estuvieran creando reservas. Algo así como un almacén prehistórico. Usaban esos huesos como combustible. No arden bien, pero es mejor que nada.
De los huesos grandes hacían construcciones, viviendas. Los pequeños se usaban para herramientas o, posiblemente, para intercambio. Esto cambia el panorama. Estamos acostumbrados a pensar en ellos como nómadas, siempre en movimiento. Pero aquí hay estrategia, cálculo de recursos, no solo una captura al azar. Es un sistema en el que incluso la muerte de un animal se convertía en material de construcción. Todo esto no es un caso aislado, sino parte de una cadena. Depósitos similares se encontraron en otros lugares. Tal vez simplemente durante mucho tiempo no nos dimos cuenta de que no era el caos de la naturaleza ante nosotros, sino la actividad organizada del ser humano antiguo. Artefactos que no deberían estar aquí. En el sur de Israel, los arqueólogos excavaron un sitio que, al parecer, no debería haber destacado en nada. Pero todo cambió cuando empezaron a estudiar los objetos encontrados. En la tierra se encontraron vasijas de barro y objetos de bronce cuyo estilo no coincide con la tradición cultural local. Los ornamentos, las formas, incluso la composición de la aleación, todo esto recordaba más bien a objetos encontrados antes en otras regiones del Medio Oriente e incluso más lejos. No había ni templo ni asentamiento permanente cerca, solo fragmentos que parecían haber sido traídos aquí a propósito. Da la impresión de que este lugar se usaba para rituales o reuniones temporales, posiblemente por tribus nómadas que tenían vínculos con culturas lejanas. Oficialmente los objetos se consideran atípicos para la región, pero quedan preguntas. ¿Quién los trajo? ¿Para qué? ¿Y por qué precisamente aquí? Por ahora, solo son hipótesis. Pero el hallazgo en sí no encaja en el panorama habitual de la historia del desierto. Leones que custodian el silencio. En la isla griega de Delos se encuentra una de las composiciones antiguas más reconocibles, la Terraza de los Leones. Una fila de leones de mármol alineados hacia el lago sagrado, donde según la leyenda nació Apolo. Originalmente eran 16, pero solo han llegado hasta nosotros 5. Los demás fueron destruidos o trasladados a museos. En la propia terraza hay copias para preservar el espíritu del lugar. Los leones no son solo decoración, son guardianes, una protección simbólica del espacio sagrado y, en esencia, una demostración de que aquí comienza lo divino. Así es como los antiguos griegos marcaban la frontera entre lo común y lo sagrado. Hoy en día, este es uno de los lugares más fotografiados de Delos. Pero si miras con un poco más de atención, verás que los leones no representan la fuerza, sino el silencio y la frontera. Y esa frontera ha sobrevivido durante 2500 años. Un paraíso que nunca existió. Existe una creencia popular de que antes de la agricultura, la gente vivía en una especie de edad de oro. Se dice que los cazadores-recolectores se alimentaban fácilmente. Trabajaban solo 2 horas al día, el resto del tiempo descansaban y vivían en armonía con la naturaleza. Suena bonito, pero la arqueología no está de acuerdo con eso. En primer lugar, la esperanza de vida promedio en esos tiempos era de unos 30 a 35 años. La causa de muerte era enfermedad, lesiones o hambre. Los esqueletos de los humanos primitivos a menudo muestran signos de desnutrición, deformaciones por esfuerzo físico constante, huesos rotos y rastros de infecciones. En segundo lugar, conseguir alimento tomaba mucho más tiempo de lo que se suele pensar. Era un riesgo constante. La caza podía no dar ningún resultado. La recolección dependía de la temporada. Las personas no paseaban, buscaban qué comer y trataban de sobrevivir. Sí, no tenían impuestos, guerras en el sentido moderno ni despertador por las mañanas. Pero eso no significa que fuera un paraíso. Era una lucha diaria, sin ninguna certeza sobre el mañana. Fue precisamente la agricultura, con todos sus inconvenientes, la que dio inicio a la civilización. Las personas empezaron a vivir más tiempo. Aparecieron excedentes, surgieron ciudades y el conocimiento escrito. No fue de inmediato ni en todas partes, pero la dirección ya estaba marcada. Así que el paraíso primitivo es más bien una imagen bonita. Pero la verdadera historia es más compleja, más dura y más interesante. El hombre del agujero. En Brasil lo llamaban simplemente el hombre del agujero. El último sobreviviente de una tribu exterminada. Vivió 26 años completamente solo, evitando el contacto y sin hablar nunca con extraños. Cavaba trampas profundas en la tierra, tal vez para cazar, tal vez para esconderse. De ahí su apodo. Su gente fue asesinada por agricultores en los años 90. Después de eso, desapareció. Se fue al bosque y nunca volvió a salir. El gobierno protegía su territorio. 8.000 hectáreas bajo resguardo. Le dejaban herramientas y comida, pero casi siempre las rechazaba. Una vez incluso disparó una flecha a un empleado que se acercó demasiado. En 2022 lo encontraron muerto en una hamaca. Cerca de él había un adorno de plumas. No hubo violencia. Al parecer, él sabía que iba a morir y se fue en paz. No dejó palabras ni historias, solo huellas. Pero su silencio también es una voz, muy fuerte. Pirámides dentro de una persona. En Turquía, llevaron a un hombre al hospital con sospecha de infección. Pero en el ultrasonido, los médicos vieron algo que nadie esperaba. En su vejiga había 6 piedras enormes de forma perfectamente regular.
Un cubo medía 7 por 7 por 7 centímetros. El peso total era de más de 2 kilogramos. Todo esto estaba dentro de él. Y aún así, el paciente no sentía dolor. Más tarde se descubrió que de niño le hicieron una operación, después de la cual la vejiga quedó expandida. Las piedras se formaron lentamente, durante años, y tomaron una forma casi perfectamente geométrica. Este es uno de los casos urológicos más extraños de la historia. Todo fue extraído quirúrgicamente, pero el cubo quedó en el archivo. Amuleto de la suerte. A veces la arqueología no encuentra un artefacto. En Gran Bretaña, en el sitio de un antiguo asentamiento de la época del Imperio Romano, los arqueólogos sacaron de la tierra una figurilla de bronce, pequeña, tosca, casi primitiva. A simple vista solo parece un pedazo de metal, pero la forma es reconocible de inmediato. Es un falo, el amuleto romano más común. Y si hoy en día provoca risas, en la antigüedad se consideraba una de las protecciones más poderosas. Este tipo de colgantes se llevaban en el cuello, se sujetaban a los cinturones, se atornillaban a los carruajes, e incluso se colgaban sobre las cunas de los niños. El falo no era una vulgaridad, era un amuleto, un símbolo de fuerza, vida, suerte, protección contra el mal de ojo y todo lo malo. El hallazgo es pequeño, no hay oro, ni tallados, ni inscripciones, simplemente bronce, desgastado por el tiempo. Pero ahí está su fuerza, porque claramente el amuleto fue usado. Lo llevaban puesto, lo frotaban entre las manos, tal vez lo perdían. Quizá perteneció a un soldado, a un comerciante o a un niño. Alguien creía que esa pequeña cosa alejaría la desgracia. Y ahora, después de 2000 años, vuelve a ver la luz. No funcionó, quién sabe. Sobrevivió a su dueño, al imperio, a la época. Все, кроме своей формы. Un camino bajo el agua. Cuando buceas cerca de las islas Hawái, esperas ver muchas cosas. Lava, cráteres, corales raros, pero no un camino, y mucho menos uno así. En las profundidades, cerca de un volcán submarino, los buzos notaron una zona extraña. Placas de piedra amarillas perfectamente rectas, alineadas en fila. La superficie parece una acera. La estructura, como una mampostería. Los ángulos entre las placas son demasiado precisos para ser casualidad. Todo esto no parecía una formación geológica, sino una huella de algo artificial. Se difundió en las redes. Los comentarios son los de siempre. Atlántida, camino antiguo, extraterrestres. Pero incluso los propios investigadores estaban desconcertados. No encontraron señales de intervención humana en el lugar, pero tampoco pudieron explicar de inmediato su origen. Más tarde los geólogos intervinieron. Según su versión, esto es resultado de la actividad volcánica. La lava basáltica, que se enfrió rápidamente y se agrietó bajo la presión del agua, creó fracturas poligonales. La estructura que percibimos como un camino, en realidad, es una formación natural, pero la forma en que se ve resulta confusa. Es reconocible. Estamos acostumbrados a que la naturaleza crea caos, pero aquí hay orden. Miras estas losas y no puedes evitar la sensación de que alguien ya estuvo aquí. No eres el primero, no fueron esclavos, fue alguien más. Tal vez sea solo una ilusión óptica o un efecto de las formas, pero hay un límite donde la ciencia da una respuesta, y aún así sigues teniendo dudas. Plato de Picasso, una tienda de segunda mano común en Bélgica, un estante con vajilla, platos polvorientos, tazas, vidrio antiguo y de repente un plato de cerámica. Trabajo por encargo. En la parte de atrás hay una inscripción, imprenta original de Picasso. Al principio pensaron que era una broma o una réplica, pero decidimos investigar y la pericia lo confirmó. Tenían un original frente a ellos, una obra auténtica de Pablo Picasso, año 1953, uno de los grabados cerámicos seriados pero aún así raros que él hacía en Francia. No se sabe cómo terminó en una tienda de segunda mano. Tal vez se perdió, se olvidó o se tiró. Tal vez alguien no sabía lo que tenía en las manos, o lo sabía, pero ya no le daba importancia. El plato se vendió en una subasta, 12.600 euros, pero la cantidad no es lo principal. Lo principal es el efecto. Es como encontrar un autógrafo en un libro de texto viejo, o una carta original en una caja de papeles viejos. Estos hallazgos siempre sorprenden, porque destruyen el mito principal, que el valor está donde se espera. A veces el arte está en un estante entre la basura, y espera durante décadas, hasta que alguien lo mira con un poco más de atención. El Señor del Bosque. En la selva tropical de Waipoua, en el norte de Nueva Zelanda, crece un árbol que es difícil no verlo. Tiene más de 50 metros de altura. El diámetro es de casi 10. Tiene alrededor de 1500 años. Los locales lo llaman Tania Mauto. Es el nombre del dios del bosque y la luz en los mitos maoríes. Según la leyenda, fue Tania quien separó el cielo y la tierra para que entre ellos apareciera el mundo. Pero no es un ser mitológico.
es un árbol real. El kauri es una especie antigua que ha sobrevivido desde la época medieval. Hoy en día quedan muy pocos, y Tania es el más grande de todos. Un sendero de madera conduce hasta él. Con los micrófonos todo está en silencio. Te acercas y al principio parece solo un árbol grande, pero cuando te quedas un momento entiendes su magnitud. No físicamente, sino en el tiempo. Él crecía cuando aún no existía la escritura, ni la arquitectura, ni los mapas. Y sigue creciendo. Tania ha sobrevivido tormentas, epidemias, talas y el olvido. Ahora está protegido. Cercan las raíces, lo tratan contra los hongos. Es viejo, pero está vivo. Y eso desconcierta un poco, porque estamos acostumbrados a que lo antiguo sea piedra, un cráneo, ruinas. Pero aquí es algo verde, húmedo, que sigue creciendo. Nadie lo enterró. Valquirie de plata. En la aldea danesa de Erby, durante una investigación arqueológica rutinaria, encontraron una figurilla, pequeña, de solo 3.5 centímetros de plata. Pero de inmediato se nota que no es algo casual. Una mujer con una espada. En una mano tiene un escudo redondo, la otra está extendida hacia abajo. Lleva un vestido con pliegues finos, el cabello recogido en un moño. Su rostro muestra concentración. No es una deidad, ni una joya, ni un juguete. Está armada. El hallazgo data aproximadamente del año 800. Fue encontrada en Escandinavia. Al principio, los científicos pensaron que era una valquiria mítica, una mensajera de los dioses, pero luego surgieron otras versiones. Tal vez no sea un espíritu, sino una persona. En las sagas vikingas se mencionan mujeres que luchaban. Eran skaldas, guerreras, videntes. Algunas tumbas con armas realmente pertenecían a mujeres. Esto lo confirman los análisis de ADN. La figura pudo haber sido parte de un bastón ritual, o un talismán personal, o la imagen de una mujer en particular, de alguien a quien respetaban y temían. En cualquier caso, es una imagen poderosa. Una mujer armada en la época vikinga no es una invención artística, es una realidad, simplemente oculta durante mucho tiempo bajo capas de ideas convenientes. Ella no dice nada, pero su postura, su escudo, su espada ya lo han dicho todo. A veces parece que todo esto son solo hechos, huesos, piedras, edificios, fórmulas químicas en la atmósfera de un planeta lejano. Pero cuanto más miras, más claro entiendes. Todo esto habla de nosotros, sobre el miedo, sobre la memoria, sobre la soledad, sobre lo que escondemos. La arqueología no cuenta cómo fue la historia, muestra que existió en su tiempo, y cada capa tiene su propio rostro. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos.